En el 2023 te acompañamos a entender los cambios. Con Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, el Sol de México, Luis Miguel regresó a los escenarios la semana pasada en un nuevo tour. Dio inicio la primera fecha a Buenos Aires, Argentina. Y ahora tengo vía Zoom a Javier León Herrera, biógrafo autorizado de Luis Miguel. Buenos días y bienvenido, Javier. Qué gusto conversar contigo en esta segunda oportunidad, ¿no? El regreso del Sol de México. Sí, efectivamente. Bueno, muy buenos días para ustedes por allá. Sí, así es. Un regreso muy esperado y muy celebrado, ¿no? A raíz de lo que hemos visto. Bueno, fíjate, vamos a comenzar por allí, Javier, sobre todo esta pausa, ¿no? ¿Por qué esta pausa tan prolongada? Uno de los cantantes más queridos, más famosos de América Latina y sobre todo esperado, ¿no? Porque siempre es un artista que la gente pide que ruede por todo el mundo en lo que son las giras, y él tuvo una pausa bastante prolongada. ¿Qué pasó en su vida durante este tiempo, como para retirarse de esa manera? Bueno, no se nos olvide que la pausa coincide total y absolutamente con la llegada de la pandemia. Eso no solo paralizó a Luis Miguel, sino que paralizó al mundo entero. De hecho, a mí también me trastocó algún que otro plan de presentación de libros pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, después de todo aquel regreso tan maravilloso que hubo en 2018, de la mano de la serie, aquel resurgir, que fue un punto de inflexión, yo creo que muy positivo en su vida, pues dadas las circunstancias, yo creo que él tuvo que tomar la decisión, y creo que fue una buena decisión, de esperar para volver cuando todas las circunstancias se dieran de manera favorable. Entonces, bueno, como digo, no olvidemos que en el 21 pues todavía había lugares con restricciones, y a partir del año pasado es cuando se regresa a la normalidad casi en la totalidad del planeta, y es cuando se ponen a trabajar. Y bueno, pues preparar una gira de esta magnitud no se hace de un día para otro, con lo cual yo creo que los tiempos más o menos han sido los naturales. O sea, no he observado yo que haya habido como una demora por alguna causa, sino que pues prácticamente es lo que suele suceder para preparar. Aparte, no sé si habéis visto ya algún concierto, porque es un show espectacular y que requiere de una preparación, en fin, pues, sí, concienzuda. Ahora, el regreso, ¿no? Fíjate que, bueno, el tiempo ha pasado, como nos pasa a todos, ¿no? Pero claro, en el caso de una figura como Luis Miguel, una figura pública, digamos, de ese alcance, bueno, la gente, por supuesto, tiende a comparar de cómo estaba antes, cómo está ahora. ¿Cómo has visto tú el regreso de Luis Miguel? Y un poco también la recepción del público, ¿no? Desde todo punto de vista, musicalmente, físicamente, profesionalmente. Sí, bueno, yo he tenido la ocasión de ver centenares, diría casi ya, de vídeos y de la actuación y de información y de gente conocida que hay allí, que también a uno le cuenta lo que está pasando, y a mí me parece espectacular. O sea que es una magnífica noticia para todos los seguidores de Luis Miguel. De alguna manera era el deseo que había por parte ya no solo de los seguidores, incluso en el último libro lo dijimos, después de tantas vicisitudes vividas en los últimos años, pues queríamos que Luis Miguel encontrara esa felicidad, esa paz interior y tal vez esa persona de apoyo que le ayudara a proyectarse a partir de sus 50 años de una manera espectacular y radiante. Y es justamente todo lo que ha sucedido. Si vemos a Luis Miguel, lo vemos con un aspecto físico mucho más saludable, con una energía vital evidentemente mucho más radiante. El show es maravilloso, son 2 horas y media de una, te diría, pulcritud profesional impecable. Todo el mundo sale contentísimo, y ahí está también la persona que ha aparecido en este tiempo y que es un apoyo en todos los sentidos.
Hablemos de los momentos oscuros de Luis Miguel, ¿no? Sobre todo, ¿tú crees que antes de la serie era una figura incomprendida? Pues todos somos incomprendidos. Yo creo que de eso no nos libramos nadie en la mayor o menor medida de nuestras respectivas vidas. Siempre cuando suceden algún tipo de acontecimientos creemos que la gente no nos entiende. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, es que para comprender realmente a veces lo que está pasando en un ser humano, se necesitan saber muchas cosas de lo que está pasando en la intimidad de ese ser humano, y muchas de esas cosas en este caso no podían ser sabidas, con lo cual ahí entrábamos en una especie de agujero oscuro, si le quieres llamar así, en el que, claro, la persona tiene que sufrir porque está en una exposición pública, está en mayor o menor medida leyendo y escuchando cosas que se pueden decir, pero la verdad es otra vez es muy diferente. Eso, claro, lógico que genera incomprensión y me imagino que frustración también, lógico. Luis Miguel, que estamos viendo, ¿no? Es un Luis Miguel que ha dejado atrás pues todas sus sombras. Entiendo que él pasó también por adicciones, adicción al alcohol. ¿Él ha dejado todo eso atrás? Yo creo que sí. Espero que sí y deseo que sí. Es como te decía, de alguna manera, el epílogo del último libro, precisamente el que tuvimos que aplazar por la pandemia, el que se presentó en el 21, y ahí yo creo que en el último capítulo, a modo de epílogo, mostrábamos ese deseo que es compartido unánimemente por todas las personas que han estado o están en algún momento dado de su vida muy próximos a él. Es decir, todos podemos pasar en la vida por baches, por situaciones complicadas, por mil y una circunstancias, pero lo importante es salir hacia adelante y salir de una manera positiva. Yo creo que Luis Miguel ahora mismo ha encontrado otro momento de su vida muy positivo. Como te decía antes, tiene a una persona al lado que, por lo que hasta ahora vamos conociendo, puede ser un aporte muy, muy importante para su salud emocional, para su paz interior, para su estabilidad, y todo eso evidentemente se proyectará a nivel profesional. Por lo tanto, yo creo que sí, porque la vida a veces te da duro, pero te enseña. Y no vamos a pensar en que Luis Miguel no haya sido una persona de tantas otras que conocemos que sí han sabido sacar una lectura positiva de sus errores. Por lo tanto, yo creo que todo el tema de esas oscuridades a las que tú aludías anteriormente por circunstancias personales que luego le han podido llevar a encauzarse por caminos equivocados, pues todo eso ojalá ya sea parte del pasado y sigamos viendo, como te digo, a Luis Miguel que vimos reaparecer el pasado día 3 ahí en el Movistar de Buenos Aires. Esto yo te lo pregunté en otra entrevista, pero me gusta recordarlo. Bueno, no es fácil que te autoricen una biografía, ¿no? ¿Cómo lograste tú ese acercamiento con Luis Miguel? Como para que, bueno, él tuviese, sí, digamos, la seguridad de darte esa licencia, ¿no? Sí, bueno, yo lo he contado muchas veces. De hecho, en los propios libros está contado que cuando yo abordo mi ópera prima, que es Luis mi Rey, que realmente es el libro en el que se basa la serie famosa de Netflix, cuando yo hago ese libro, bueno, yo le dedico muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y le doy una seriedad, un rigor y un tratamiento máximos. Es decir, para mí no era la biografía de un determinado personaje, era la biografía que uno trataba, hubiera sido cual hubiera sido el personaje, por ese convencimiento que uno tiene en sus orígenes como comunicador, de intentar siempre ser fiel a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo construí ese libro, en aquel momento se lo hicimos, fue el primero que lo tuvo, el propio Luis Miguel, se lo hicimos llegar con el deseo de que ya desde ese momento el libro apareciera como un libro autorizado.
yo enseguida me di cuenta que en aquel momento, estamos hablando del año 97, del siglo pasado, yo enseguida me di cuenta que eso iba a ser muy difícil porque veníamos justo, y aparte en el libro se contaba, de un contexto en el que Luis Miguel había entrado en pleitos con una periodista mexicana que previamente había hecho un libro, pues también refiriéndose a la carrera de Luis Miguel. Aquello generó un pleito tremendo y era muy complicado que en fin, todavía estando, creo que me parece vigente el proceso de aquella demanda, pues a mí pues, me fuera a autorizar el libro. Pero bueno, me di por satisfecho en el sentido de que las personas que teníamos próximas nos hicieron llegar el mensaje de que, bueno, no vas a contar por el momento con una autorización explícita de Luis Miguel, pero sí te podemos decir que está maravillado del tratamiento y de lo que se cuenta en ese libro. Al paso de los años, acabó el tiempo, a principios del 2017, si no me falla la memoria, recibo una llamada de la productora que estaba de alguna manera ya iniciando los primeros trámites para poner en marcha el proyecto de la serie de Netflix y Telemundo, que fue la primera temporada. Y bueno, ahí es donde en fin, se me comunica que Luis Miguel ha autorizado el libro, que se quieren apoyar en el libro, que quieren comprar los derechos, y bueno, ahí ya se inicia todo lo que vino después. Y bueno, pues para mí fue una gran satisfacción. Evidentemente sigue habiendo códigos de confidencialidad generados desde la elaboración de Luis Miguel con el propio Luis Miguel, que yo nunca violé ni voy a violar, evidentemente. Pero bueno, así fuera en otras circunstancias, más que nada, ya te digo, por la satisfacción del trabajo y segundo, por ayudar a que la gente empatizara, que era lo que ya de hecho en Luis Miguel yo había contado en el prólogo. Esa era la intención. Es decir, ustedes tienen que entender por qué este señor a veces tiene las cosas que tiene por todo lo que hay detrás, porque hasta ese momento, en el año 97 que aparece Luis Miguel, no se sabía nada, absolutamente nada de la vida de Luis Miguel. Y bueno, pues así encauzamos ya lo que era la vía de la biografía a una biografía, digamos, implícitamente autorizada, y con esa misma convicción y con esa misma ilusión hicimos ya con mi colega, con Juan Manuel Navarro, el corresponsal de Televisa en Los Ángeles, que está, por cierto, en Argentina cubriendo el regreso de Luis Miguel, hicimos Oro de Rey, que fue el último libro, el que te decía antes, que se tuvo que aplazar por la pandemia. Con lo cual, bueno, yo siempre he dicho que ya son varios los personajes que he tenido la fortuna de escribir sobre sus historias. De hecho, hace unos días... El de Julio, ¿no? Sí, lo acabamos de presentar en Estados Unidos hace apenas un mes y poquito. Y tan bueno, es una historia completamente distinta. Si quieres algún día podemos hablar. Claro que sí, de hecho hubiese sido maravilloso a propósito de toda la publicidad que tiene Julio en el mes de julio. Sí, bueno, mira, te doy ya el input porque precisamente el otro día yo estaba participando en un documental que están realizando con sus propios familiares porque en el 23 de septiembre cumple 80 años. Entonces, bueno, vamos a ponerle fecha, ¿qué te parece? 23 de septiembre. Por ahí por septiembre, si quieres. Y hablamos del libro, me da chance de leerlo además. Es una historia muy interesante, pero bueno, por no irme del hilo de lo que te estaba contando, que han sido muchos los personajes, pues con unos al final sí puedes desarrollar una amistad, digamos, más allá del ¿Con Luis Miguel la desarrollaste? ¿Tienes comunicación directa con él? No, por eso te iba a decir que yo, por ejemplo, con Hombres G, que es el grupo español, que por cierto estuvieron hace poquito ahí en Venezuela. Y pues con ellos sí, o sea, me he ido a tomar cervezas, hemos, en fin, he llegado a tener una relación un poco más de lo profesional. Pero pues en el caso del Julio, en el caso de Luis Miguel, pues no se ha llegado a ese nivel de camaradería, por decirlo así, lo cual tampoco es una cosa que uno vaya ni mucho menos buscando, porque uno entiende que lo que tiene que hacer es un buen trabajo con profesionalismo, con rigor y con honestidad, y ya está, y aportar ese pequeño grano de arena para que el público pueda entender muchas más cosas que sin tus libros o sin tu trabajo, pues de repente en un momento es un poquito más
más difícil. Así que Luis Miguel, como te digo, yo siempre lo he repetido muchas veces, es un ser humano muy especial al que, en fin, las circunstancias de la vida a veces le golpearon duro, le forjaron una determinada personalidad, que no es una persona, digamos, dada a socializar, a estar en los medios, a compartir como pueden hacer otros artistas, pero que hay que entenderlo también, porque realmente a él lo que se le debe exigir y donde se le deben rendir cuentas es cuando aparece en un escenario como el otro día, y ahí pues no hay ni una sola queja, porque me pareció espectacular. Por cierto, que voy a despedir precisamente con, bueno, como ha sido, creo que es importante hablar, y ya con esto voy despidiendo a Javier, bueno, del paso del tiempo, ¿no? La gente quiere ver al Luis Miguel, Luis Mi Rey, por ejemplo, ¿no? A ese Luis Miguel, bueno, ya de ahí hasta acá, el 97 hasta acá o antes, ha pasado mucho tiempo. Incluso él lo han visto crecer desde niño, luego pues ya lo han visto en su etapa, digamos, de más joven, adolescente, y luego ya esta es su etapa de madurez, ¿no? Ahí vamos a escuchar parte de lo que fue su presentación en Argentina. Bueno, la voz, como siempre, impecable, ¿no? Sí. Lo he escuchado, sí, ¿no? Sí, además era una de las expectativas que se habían generado desde algunos foros, como diciendo, bueno, a ver la voz. Bueno, yo creo que Luis Miguel nunca ha ofrecido, a mí no me ha generado nunca dudas con la voz. Sí es cierto que tuvo un problema en los años anteriores, aquello que tenía en el oído, que de un momento dado le pudo afectar, pero bueno, un cantante como él, que se cuide mínimamente sus cuerdas vocales, no tiene por qué tener ningún problema y puede cantar. Bueno, de hecho ahí tuvo uno de los momentos del show con el famoso dueto con Frank Sinatra, y lo que hablábamos antes de Julio, Frank Sinatra estuvo cantando hasta los 80 años. Sí. Claro, son etapas diferentes, pero la voz en un cantante, es el propio Julio, hasta hace 4 días también estaba dando conciertos, la voz no tiene ni mucho menos por qué perderse, sino que ir adaptándose a lo que es el paso del tiempo. Y en ese sentido es lo que esperamos, que tengamos Luis Miguel pues para hasta rato. Los 80. Bueno, te agradezco mucho, Javier, esta conversación que hemos tenido en lo que ha sido el regreso de Luis Miguel a los escenarios. Ha comenzado por Argentina. Javier León Herrera, biógrafo autorizado de Luis Miguel. Bueno, ahí están sus libros sobre Luis Miguel. Hablaremos el 23 de septiembre o el 24 o el 22 sobre Julio Iglesias, que es el último libro que ha escrito Javier. Y que, bueno, seguramente veremos en Netflix, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, ojalá. Sí, ojalá. No, eso nunca se sabe, ¿no? Además es una historia muy, muy interesante. No tiene nada que ver porque cada historia es diferente. Pero claro, es una historia diferente, distinta. Bueno, te agradezco, Javier. Vamos a cerrar con lo que se vivió este fin de semana con el regreso del Sol de México, quien brilló con luz propia en Argentina. Ahí lo tenemos.